Dios, mis amados hermanos. Y fue muy grato el poder compartir así en forma de, porque también me pusieron en aprietos. Yo pensaba que esto iba a ser una actividad propia de los jóvenes, su participación, ¿verdad? De unas palabras breves ahí a los ancianitos, a los abuelitos. Yo creo que más de alguno fue quebrantado en su corazón al ver a estos hombres y mujeres, muchos quizás olvidados por sus propias familias, otros en un estado de salud bastante precario, pero que con la ayuda de esta gran mujer y sobre todo con la ayuda de Dios estaban siguiendo su vida hasta que el Señor lo determine en este mundo. Así es que, mis amados hermanos, pues yo quiero agradecer a los jóvenes, ¿verdad? Al grupo de jóvenes que nos hayan considerado para poder estar con ellos y apoyarles. Muy bien, mis amados hermanos, entonces yo creo que estarán de acuerdo conmigo en que en muchos países del mundo el 25 de diciembre es un día muy festivo, ¿verdad? En el que millones de personas celebran el nacimiento de Jesucristo en Belén hace aproximadamente 2000 años. Bueno, al menos esa es la teoría. Porque en la práctica, hermanos, ¿cuáles son las ideas que realmente vienen a nuestra mente cuando pensamos en la Navidad? De hecho, el término Navidad ni siquiera aparece en la Biblia. Y si somos honestos, para la mayoría de las personas, la Navidad evoca pensamientos que poco o nada tienen que ver con el nacimiento de Jesús. En estos días, muchas de nuestras ciudades se preparan, ¿verdad?, colocando llamativos alumbrados en las calles más céntricas, en las más concurridas, mientras que las familias hacen sus compras para el gran banquete, ¿verdad?, en el que se degustarán los platillos típicos de la Navidad. En las calles, en las casas, no dejan de sonar los villancicos, al tiempo que muchas familias adornan sus árboles de Navidad, preparan sus belenes, en fin. Los centros comerciales ponen en marcha sus campañas publicitarias para atraer a los compradores que buscan regalos para sus familias, para sus amigos, para sus niños. Y hasta en la televisión podemos ver programas especiales de Navidad, conciertos, programas de humor, musicales, espectáculos muy variados con los rostros más conocidos de la televisión. Pero ¿realmente se hace todo esto en honor de Cristo, hermanos? Lo cierto es que no. Todo indica que se trata de una fiesta más bien que da culto al materialismo. Y aunque se habla del espíritu navideño, ese espíritu que busca solidarizarse con los más necesitados, la verdad es que la mayoría solo piensa en la diversión, en los regalos, la comida, la bebida, la fiesta. Son muchos a los que los mismos les da lo que se celebra. No les importa si se trata de una fiesta de origen religioso, o como la Navidad, como la Semana Santa, como los carnavales, como el Halloween. La gente quiere divertirse y no quiere pensar en nada más. Y en medio de todo esto, el gran ignorado es el Señor Jesucristo. De hecho, yo creo que no hay duda de que para muchos sí que hay un personaje central en la Navidad. Y todos saben cuál es. No es necesario que se los diga. Así es que como ya
hemos señalado, en la Navidad se conmemora el nacimiento de Jesús, el Cristo, y esto era algo que las Sagradas Escrituras habían enunciado en cada una de sus páginas y que el pueblo de Israel había estado esperando durante siglos. Pero, ¿qué era lo que realmente esperaban de él? Muy bien. Lo que yo quiero en esta oportunidad, mis amados hermanos, no es criticar y mucho menos denunciar la forma inadecuada como el mundo celebra la Navidad, sino más bien que todos juntos consideremos una de las profecías más sorprendentes que encontramos en el Antiguo Testamento acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, escrita aproximadamente unos 700 años antes de su nacimiento. Una profecía que nos va a ayudar a entender la verdadera esencia de este evento que estaremos celebrando dentro de no muy pocos días. Así es que les pido, mis amados hermanos, que vayan conmigo al libro del profeta Miqueas y vamos a leer 4 versículos del capítulo 5. Miqueas, uno de los profetas llamados menores, que casi nunca se lee. Si alguno de nuestros hermanos que está junto a usted no tiene Biblia, hermanos, comparta con él, porque hoy es una muy buena oportunidad de leer una porción de este libro, hermanos, porque sería muy triste, escúcheme bien, sería muy triste y muy penoso, hermanos, llegar al cielo y encontrarse con Miqueas y saber que nunca leyó su libro. Así que hoy es una muy buena oportunidad para empezar a leer no solo Miqueas, sino toda la Biblia. Toda la Biblia. Así es que pongámonos de pie en reverencia a la palabra de Dios, mis amados hermanos. Escritura. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oremos, mis amados hermanos, y pongamos este asunto en las manos de Dios. Padre, Señor Dios Todopoderoso, soberano Rey, te damos todo honor y toda gloria. Te pedimos, oh Padre, que en esta hora, mi Dios, sea tu Espíritu el que tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, despojándonos de todo vestigio de carnalidad, Padre, para que sea tu Espíritu el que baje desde los mismos cielos, mi Dios, y tome el control de nuestras vidas, Padre Santo. Es tu palabra, mi Señor, la que pedimos que corra como un torrente de agua viva que salte para vida eterna. Sí, mi Dios, tu iglesia, tiempo de gracia, Padre, te da toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome. Y se le llama menor porque su libro es un libro breve, es un libro pequeño, apenas 6 capítulos. No como Isaías, que escribió 66 capítulos, 52 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Daniel, 12 capítulos. Un profeta del siglo VIII, contemporáneo de Isaías,
quien ministró en una época muy difícil en la historia de Israel. Porque por un lado, según el contexto de todo el libro, la nación estaba sufriendo una profunda y triste descomposición moral y espiritual. Y por otro lado, ellos tenían la amenaza de un gran imperio como el de Asiria en el norte de Israel, que en un futuro no muy lejano castigó severamente con una humillante derrota a la nación. Así que había problemas dentro de la nación israelita, una profunda corrupción interna y problemas fuera de ella, una amenaza militar inminente. Pero es precisamente en este contexto tan desolador que el profeta anuncia la llegada del Mesías, el Cristo de Dios. La llegada de ese gobernador, de ese señor, de ese rey de reyes y señor de señores, enviado por Dios para la salvación de su pueblo. Y lo primero que Miqueas nos revela en esta profecía es el lugar en que habría de nacer el Cristo de Dios. El versículo 2 que acabamos de leer dice: pero tú, Belén Efrata, Señor en Israel. ¿Qué quiere decir Efrata, mis amados hermanos? Efrata quiere decir fructífero, fertilidad, campo fecundo. Y seguramente ustedes recuerdan que alrededor del nacimiento de Cristo, unos magos llegaron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Y Herodes, que era un hombre sumamente suspicaz, un hombre paranoico, que incluso mandó matar a su propio hijo cuando pensó que podía quitarle el reino. Imagínense cuando este hombre escucha que estos dignatarios orientales estaban preguntando por el rey de los judíos que había nacido. Herodes inmediatamente mandó llamar a los estudiosos de las Escrituras en el pueblo de Israel, haciéndole la misma pregunta. Y ellos respondieron que en Belén de Judea nacía el Cristo, porque así estaba escrito por el profeta. Recordemos que Mateo, capítulo 2, versículos 13, nos dice que Herodes buscaría al niño para matarlo. Un niño que todavía no hablaba, ya querían matarlo, ya querían acabar con él. Hermanos, entre los judíos no había duda de que el Mesías nacería en Belén, porque Dios lo había anunciado 700 años antes de su nacimiento. Ahora, lo que ellos sí perdieron de vista, hermanos, fue el por qué Dios eligió un poblado como Belén para que el Mesías naciera allí. ¿Por qué Belén? ¿Por qué una aldea tan insignificante? ¿Por qué una aldea tan pequeña? Que de hecho hasta fue pasada por alto en los censos. Y esto es lo que dice Miqueas: pequeña para estar entre las familias de Judá. Cristo, por lo menos, pudo haber nacido en la ciudad de Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Pero Dios, hermanos, escogió una pequeña e insignificante aldea, y dentro de esa aldea, un establo. Y dentro del establo, un becerro.
¿Para qué? Para la encarnación de su Hijo, el objeto de su amor, nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que nacer en un lugar como Belén? Probablemente por dos razones. La primera es que Dios siempre suele hacer las cosas de tal manera que su gloria sea exaltada y la soberbia del hombre humillada. Si Belén hubiese sido una ciudad importante, una ciudad imponente, famosa, política, económicamente, militarmente, entonces quizás algunos pensarían que fue por causa de los logros humanos que Dios la escogió. Pero no, mis hermanos, porque Dios hace las cosas para que no pongamos los ojos en la supuesta grandeza del hombre, sino más bien en la grandeza de su bondad, en la grandeza de su misericordia, en la grandeza de su amor, al derramar su favor sobre personas que no lo merecen, personas que son indignas. Pablo, el apóstol Pablo nos lo enseña en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Un pasaje en donde los creyentes de Corinto estaban divididos, más bien identificados en torno a personalidades humanas. Decían, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Y el apóstol Pablo tuvo que escribirles, diciéndoles, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y seguramente se pregunten, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de esto? El versículo 29 nos da la respuesta, hermanos. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A Dios no le gusta el orgullo humano, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque ese es el grave problema del hombre. La Biblia nos enseña que Dios nos creó para su gloria y para que nosotros nos gozásemos en Dios por siempre. Pero lamentablemente el hombre no permaneció en su condición original. El hombre se rebeló contra su Creador y su rebelión trajo consigo un sinfín de consecuencias terribles para toda la humanidad. El hombre se convirtió en enemigo de Dios, en un peligro para sus semejantes. Y muchos se han dicho en nuestros días que la sociedad en la que vivimos es una sociedad enferma. Pero el problema no está en la sociedad, hermanos. El problema está en el hombre. Él es el que está enfermo de una terrible enfermedad que se llama pecado. El hombre pecó contra Dios, se rebeló contra Dios, se volvió un ser egoísta, un hombre orgulloso, un ser peligroso para el hombre mismo. Pero ese no es el fin de la historia, hermanos. Porque nosotros sabemos que desde el mismo momento en que el pecado entró en el mundo, Dios reveló un plan perfecto de salvación con el propósito de restaurar la imagen de Dios en el hombre como había sido creado, y así poder revertir los efectos que el pecado había producido en la creación y en el hombre, y de esa manera hacer una demostración de su gloria mucho más extraordinaria que la que su creación original hubiese podido transmitir al mundo. Amados hermanos, fue para eso que el Hijo de Dios se hizo hombre hace 2000 años atrás.
Lo hizo para restaurar al hombre dañado y convertirlo en un adorador que le adore en espíritu y en verdad, como siempre debe haber sido. Pero para eso, el hombre tenía que ser humillado. El hombre tiene que recordar que no es Dios, solo Dios es Dios. Y Cristo es enviado, hermanos, introducido en el escenario de la historia humana, naciendo en Belén, para que solo el Dios de gloria recibiera toda la gloria. Como vemos, no había nada extraordinario en la aldea de Belén, hermanos. Mucho menos en el establo donde María dio a luz al Salvador del mundo. Pero allí estaba María, de quien la Biblia nos dice que fue muy favorecida y también bendecida entre las mujeres. Pero no sobre las mujeres. No fue elevada encima de las mujeres, pero sí elevó la maternidad a un nivel superior, hermanos. Hoy en día es tan fácil, pensando en el jardín del Edén, en el Génesis, que una mujer trajo el pecado al mundo. Pero no hay que olvidar, hermanos, que fue una mujer, no un hombre, quien trajo al Salvador del mundo. Como les decía, no había nada de extraordinario en la aldea de Belén, menos en el establo donde nació el Salvador. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque tampoco hay nada de extraordinario en aquellos hombres y mujeres que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para ser los beneficiarios de una salvación tan grande. Es por gracia, mis hermanos, para que el Señor de toda gracia se lleve toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 30 al 31. Mas por Él. ¿Por quién? Por Dios. Vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En segundo lugar, hermanos, es muy probable también que Cristo haya nacido en Belén para mostrarnos desde el principio el carácter de su obra. Porque el Hijo del Hombre, dice Marcos 10:45, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito sea su nombre. Él vino a este mundo, hermanos, para tomar el lugar de pecadores culpables que no merecían la vida, sino la muerte. Cristo nació en una pequeña aldea porque Él vino en nuestra representación, hermanos. Él vino a tomar el lugar que nos correspondía por nuestra culpabilidad. Por eso, antes que Cristo fuera exaltado, fue necesario que primeramente fuera humillado. Y Pablo nos lo enseña en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó
hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Primero la humillación, después la exaltación. Ahora bien, Miqueas no solo profetizó 700 años antes el lugar en donde nacería el Señor para dejar al hombre sin excusa, sino también profetizó la naturaleza de su gobierno, hermanos. Porque él vino en calidad de un gobernante. Por eso dice la Escritura: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y aunque él no viene a gobernar en su propio nombre, Dios está diciendo: ese que nacerá de ti viene de parte de mí. Palabras, hermanos, que son muy semejantes a las que utiliza Dios cuando envía a Samuel a ungir a David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1, que dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hermanos, es Dios quien elige y hace las cosas. Y a nosotros solo nos corresponde obedecer, hacer su voluntad. En esta escritura podemos ver el fracaso del rey Saúl como gobernante de Israel, porque en vez de gobernar en conformidad con la ley de Dios, contrariamente trató de establecer su propia voluntad. Pero lo que está diciendo Miqueas, hermanos, es que este Mesías vendría a gobernar al mundo de parte de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, a establecer el reino de Dios. Este Mesías habría de someterse a la voluntad de su Padre, y que él llevaría a sus seguidores a hacer exactamente lo mismo. Jesús les dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Juan 4:34. Y en Juan 7:16 también les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y esto fue lo que los judíos no entendieron o no quisieron entender, y mucho menos creer, cuando Jesús vino 2000 años antes. ¿Qué esperaban ellos, hermanos? Tal vez un guerrero poderoso, un libertador, alguien que les diera un reino universal, que de hecho vendrá el día, hermanos, en que Cristo establecerá su reino para siempre. Pero esa no era la misión de su primera venida. Cristo vino para hacer que hombres y mujeres rebeldes contra Dios se arrepintieran de sus pecados y se sometieran voluntariamente al gobierno de Dios. Ese es el tipo de reino que él vino a implantar, hermanos. Cuando Pilato interrogaba al Señor, ¿lo recuerdan? El Señor le dijo: mira, Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es como el que tú piensas. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato, hermanos, seguramente estaba tan confundido que, queriendo indagar
más le pregunta a Jesús: pero entonces, ¿eres tú rey? ¿Qué pregunta es esta, hermanos? Parece ser una pregunta muy complicada, porque el Señor en ese momento estaba delante de un representante del imperio más poderoso sobre la tierra. Si el Señor hubiese respondido que sí, podría haber dado lugar a una mala interpretación, porque él no era el tipo de rey que Pilatos tenía en mente. Pero tampoco negó que él era rey. Al menos no en el sentido más alto de esa palabra. Por eso le respondió: tú dices que yo soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo Cristo conecta su reinado con la verdad? Lo que Cristo hizo es predicar la verdad, enseñar la verdad, proclamar la verdad, vivir la verdad. ¿Y saben por qué? Porque la victoria de Cristo como Rey no se obtiene forzando a sus enemigos desde fuera, es decir, exteriormente, sino dándoles convicciones desde su interior. Y su mejor arma es la verdad. En cambio, el hombre está lleno de mentira, está lleno de confusión. El hombre es necio, no entiende para qué está aquí, ni el propósito de su existencia, ni hacia dónde se dirige. El hombre está en tinieblas. Pero el reino que Cristo vino a implantar, hermanos, está compuesto de hombres y mujeres que han entendido y se han sometido voluntariamente a la verdad de Dios, una verdad que Cristo encarna. ¿Cuántos son de su reino? Amén, amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor. Ese es el tipo de reino que Cristo vino a establecer, hermanos. Por eso Miqueas dice en esta profecía: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero hay algo más que Miqueas profetiza acerca del Mesías. Si recuerdan, ya vimos el lugar de su nacimiento, ¿verdad? Una aldea pequeña, insignificante, llamada Belén. Ya vimos también la naturaleza de su gobierno, ¿verdad? Porque él vino a hacer que hombres y mujeres se metieran a la voluntad de Dios. Pero también, hermanos, Miqueas nos revela la esencia de la persona de Cristo el Mesías. Veamos nuevamente el pasaje de Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y aquí está lo bueno, hermanos. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahora sí que la cosa se puso buena. O muy complicada, según se vea. ¿Por qué? Porque de primera instancia, hermanos, este texto pareciera contradictorio. Porque por un lado, el profeta nos dice que el Mesías había de nacer como nacemos todos, y hasta revela el lugar en que había de nacer, en Belén. Pero por otro lado, nos dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
Yo creo, mis amados hermanos, y creo que estarán de acuerdo conmigo, que cuando un ser humano nace, pues ahí se marca el inicio de una nueva vida, ¿cierto? Antes de nacer, nadie existe. Se comienza a existir cuando uno es engendrado. Pero lo que Miqueas está diciendo aquí es que este gobernante que habría de nacer en Belén, en realidad era eterno. Es decir, este gobernante que habría de nacer en Belén como un bebé, era eterno. La pregunta es, ¿cómo puede nacer una persona que siempre ha existido? Hermanos, la Biblia es maravillosamente sorprendente y misteriosa. Decía un pastor, un predicador, teólogo, misionero, catalán. Dice, hermanos, yo no sé cómo Dios hace las cosas, dice. Como tampoco entiendo cómo una vaca negra que come pasto verde produzca leche blanca. Pero así es Dios, misterioso, sorprendente. Y quizás todos los profetas que profetizaron acerca de Cristo, hermanos, no entendieron siquiera lo que estaban escribiendo. Seguramente Miqueas no entendió también que lo que escribió sucedería en el cumplimiento del tiempo, hermanos. El apóstol Pablo escribe en su primera epístola, el apóstol Pedro escribe en su primera epístola, capítulo 1, versículos 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué maravilloso es esto, hermanos. Los profetas escribieron lo que Dios les reveló, aunque quizás no lo entendieran. Y Miqueas dijo hace 700 años, antes del nacimiento de Cristo, que ese bebé que habría de nacer en Belén existía desde siempre. Pero no solo eso, mis hermanos, porque si algo sabe, existe desde siempre: Dios. Bendito por los siglos. Si algo sabían los judíos, hermanos, es que el único ser eterno que existe, y lo dice el profeta Isaías en su libro, es Dios. Capítulo 40, versículo 28 de Isaías dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pues ese Dios eterno, hermanos, está diciendo a Miqueas: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En Israel. La pregunta es: ¿ese Mesías que Dios está prometiendo es Dios
o fue enviado por Dios? Fíjese bien en lo que estamos diciendo. Este Mesías es eterno, pero va a nacer como un bebé. Y Dios dice: yo soy quien lo está enviando. Y el único ser eterno es Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es Dios mismo o es enviado por Dios? Y esa, hermanos, es la misma dificultad que encontramos en otra profecía navideña. No me gusta mucho el término navideña, pero para que lo entendamos, que se encuentra en Isaías 9:6, que habla acerca del nacimiento de Cristo. Recordemos que Miqueas e Isaías eran contemporáneos. Y Isaías no solo profetizó: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Sino que Isaías, el mismo profeta, ¿verdad?, en su libro, en el capítulo 7, versículo 14, en el 9:6, hablando de ese niño que nacería de una virgen en Belén, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermanos, no hay que ser un teólogo, un exégeta consumado para ver el problema. ¿Cómo puede alguien ser llamado Dios fuerte, Padre eterno, y al mismo tiempo nacer como un niño? ¿Cómo es posible? La respuesta a esta pregunta, hermanos, no solo es la más misteriosa que el hombre haya podido hacerse alguna vez, sino la más extraordinaria que un ser humano haya escuchado jamás. Lo que ocurrió cerca de 2000 años antes en una aldea insignificante de Palestina llamada Belén, no fue el nacimiento de un niño común y corriente, hermanos, sino el acto de amor más extraordinario, más extravagante que haya ocurrido en la historia de la vida. La segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo, se hizo voluntariamente hombre y fue enviado por Dios el Padre a rescatar a pecadores como todos nosotros, muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y es por eso que este niño puede ser llamado con toda propiedad Dios fuerte y Padre eterno. Amén. El mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Amén. Y a Felipe también le dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está la respuesta al dilema, mis amados hermanos. Jesús nació como un niño en la aldea de Belén, pero no era otro que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, asumiendo en el cumplimiento del tiempo una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin pecado. Y estando en la condición de hombre, decidió pagar la deuda que nos correspondía a todos nosotros. Sí, hermanos, efectivamente, un niño nació en Belén, pero el Hijo, quien ya existía, nos fue dado. Amén. Qué maravilloso es esto, hermanos. Esta es la enseñanza de Juan en el primer capítulo de su Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 de este mismo Evangelio
Dice, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, ese es el hecho más extraordinario, el que supuestamente el mundo estará recordando dentro de no muchos días. El nacimiento de aquel que vino a redimirnos del pecado, para que nosotros pudiésemos cumplir el propósito de nuestra existencia en este mundo, que es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. ¿Saben, mis hermanos? Yo creo que la Navidad es un recordatorio por siempre de que algo anda mal en el mundo. Sí, hermanos, la Navidad es un recordatorio de que algo anda mal. Porque en vez de vivir para Dios, Dios que nos creó, nosotros los seres humanos decidimos vivir para nosotros mismos. Así es que, ¿cómo se supone que deberíamos celebrar el nacimiento de aquel que vino a corregir ese mal? ¿Acaso no es cierto que la Navidad que se celebra en nuestros días generalmente es uno de esos periodos del año en el que más se apela a la codicia, a la soberbia, al orgullo, al egoísmo humano? La gloria de Dios desafortunadamente tiene muy poco o nada que ver con esta celebración. Miren, hermanos, aún aquellas personas que son sensatas, que critican el materialismo de la temporada navideña, pero sin embargo no ofrecen nada a cambio. Y seguramente lo he escuchado en la radio o lo habrá visto en algún programa televisivo, que nos dicen que pasemos tiempo con la familia, que llamemos a nuestros padres, a nuestros hijos si están lejos. Y todo eso está bien. ¿A quién no le gusta estar con la familia? Son maravillosas, preciosas las reuniones de Navidad, la cena del 24, los regalos, la música, los postres, los banquetes, hacer el bien con el que nada o muy poco tiene. Yo creo que nadie tiene problemas con eso. Pero esa no es la opción, hermanos. Porque nada de esto toca el punto medular de la Navidad. ¿Saben cuál fue el primer himno de la Navidad? El que cantaron los ángeles. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. No a los hombres de buena voluntad, hermanos, no. A los hombres que por la buena voluntad de Dios reciben la paz que Cristo vino a traernos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dijo el Señor. Todo comienza con la gloria de Dios, hermanos. El centro de la Navidad es la gloria de Dios. Cristo nació para la gloria de Dios. Por eso dice, gloria a Dios en las alturas. Pero tan pronto el hombre se pone en medio del escenario, perdemos el foco. Nosotros no somos los protagonistas de esta historia. El papel protagónico le corresponde exclusivamente a Dios, que creó todas las cosas para su gloria. Amén. Por eso el apóstol Pablo escribe en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto nos dice, hermanos, que el actor principal de este drama es Dios y su gloria. Dios nos creó, hermanos, y nos equipó para que todos nosotros pudiésemos vivir para su gloria. Dios nos dio una mente para pensar. Dios nos dio un corazón para sentir. Dios nos dio una voluntad para decidir, un cuerpo para servirle y una boca para alabarle. Pero el hombre ha corrompido todos esos dones, hermanos, todas esas capacidades que Dios nos dio. Los usa para su propia gloria. Y fue precisamente para eso que Cristo vino al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a reconciliar al hombre con Dios. Él vino a restaurar nuestras personalidades dañadas por el pecado, para que pudiésemos cumplir, aunque imperfectamente, el propósito para el cual fuimos creados. Cristo se dio a sí mismo, hermanos, dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 2, versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa es la noticia que los ángeles proclamaron esa noche en Belén, hermanos. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es por eso, hermanos, que cuando pensamos en la Navidad, nuestro foco de atención no debe ser el pesebre en la aldea de Belén. Nuestro foco de atención debe ser el monte Calvario, el Gólgota, en las afueras de Jerusalén. No debe ser el pesebre, es el Gólgota donde Jesús fue crucificado, hermanos. El pesebre no es el fin mismo. Cristo se hizo hombre para morir porque era la única manera en que Él podía pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura. Alguien tenía que morir en nuestro lugar y Dios, el Hijo, decidió hacerlo por todos y cada uno de nosotros. Bendito sea. Termino con esto, mis amados hermanos. ¿A cuánto les gusta recibir regalos? Digan fuertemente, hermanos. Claro, mentiríamos si dijéramos que no. A todos nos gusta. Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren recibir el mejor y mayor regalo de Navidad que alguna vez te hayan ofrecido? Amén. Si es así, entonces dejemos de confiar en nosotros mismos, hermanos. Reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos que nos hemos equivocado, reconozcamos nuestra rebeldía y mejor rindámonos a Dios confiando únicamente en Cristo y en la obra de salvación que Él llevó a cabo en esa cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, dice el Señor, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa, hermanos, esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Que la salvación es gratis por medio de la fe. No fue barata, sino porque alguien ya pagó por nosotros. No despreciemos ese regalo, hermanos, porque no hay salvación fuera de Cristo.
Es por eso que Dios anunció con tantos siglos de anticipación todo lo concerniente a su nacimiento, todo lo concerniente a su ministerio, todo lo concerniente a su obra de redención. ¿Y saben para qué, hermanos? Para que nadie se equivocara y para que nadie tuviese excusa. Tenemos su palabra. Este libro maravilloso, precioso, es único, es extraordinario. Sí. Y este libro, hermanos, solo pudo haber sido escrito por Dios. Así que somos inexcusables, hermanos. Podemos evadirlo, podemos pasar por alto tanta evidencia,